Muy buenos días a todos en esta mañana gloriosa que ha hecho el Señor. Hoy es jueves 15 de febrero y aquí las temperaturas en Waterbury, Connecticut se encuentran en 20 grados. Mis hermanos, está frío, bastante frío que está la mañana de hoy, esperando que se ponga un poquito mejor más adelante. Si usted me está escuchando, dígame de dónde es para saludarle. Amén. Oiga que le leo, hermano. Hoy estaremos leyendo el capítulo 11 del libro Una vida con propósito. Este libro está compuesto de 40 capítulos para guiarnos a entender y conocer de que nosotros sí tenemos un propósito. Todo comienza con Dios. Nuestra vida, todo comienza con Dios. Y usted no es un accidente. Yo no soy un accidente, ni usted tampoco lo es. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hoy el capítulo es el capítulo 11 y está titulado Hagámonos los mejores amigos de Dios. Hagámonos los mejores amigos de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida. Qué hermosa lectura. Por cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida, cuando nos hacemos sus mejores amigos. Dios quiere ser tu mejor amigo. Voy a comenzar con la lectura de hoy. Si usted puede hacerse de este libro, se lo recomiendo, hermano, para que usted me siga mientras estamos leyendo este libro cada día. Este libro compuesto de 40 capítulos va a ser de gran bendición para su vida como lo fue para la mía. Este capítulo 11, titulado Hagámonos los mejores amigos de Dios, dice lo siguiente. Dios quiere ser tu mejor amigo. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos. Dios es el creador y el hacedor, el Señor y el Maestro, juez, redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que el Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban una amistad íntima con Él. No había rituales, ni ceremonias, ni religión, simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las personas que había creado, sin los estorbos de la culpa o el temor. Adán y Eva se deleitaban en Dios y Él en ellos. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia, pero después de la caída, esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de la amistad divina. A Moisés y a Abraham se les llamó amigos de Dios. De David se nos dice que para Dios era un hombre conforme a su corazón. Y Job, Enoc y Noé tenían una amistad íntima con Dios. Pero en el Antiguo Testamento, el temor de Dios predomina más que la amistad. Jesús cambió esa situación. Al pagar nuestros pecados en la cruz, el velo del templo, que simbolizaba nuestra separación de Dios, se rasgó de arriba a abajo, como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. A diferencia de los sacerdotes que debían prepararse durante horas antes de reunirse con Él, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. La Biblia dice que ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados
y nos hizo sus amigos. La verdad con Dios solo es posible por su gracia y el sacrificio de Jesús. Dice la Biblia, Dios nos reconcilió por medio de Cristo, nos transformó de enemigos en amigos. Un viejo himno dice, oh, qué amigo tenemos en Cristo, pero en realidad Dios nos invita a disfrutar su amistad y comunión con las tres personas de la Trinidad, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Lo he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha y de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en la boda y al círculo de amigos más íntimo y personas de confianza del rey. En las cortes reales, los siervos deben mantener cierta distancia prudente del rey, pero sus amigos íntimos disfrutan de un contacto estrecho, así como de acceso directo al rey y de información confidencial. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia incluyendo los detalles de nuestra vida para que pudiésemos ser sus amigos. La Escritura afirma, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada. Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente y el ser humano finito y pecador. Sería más fácil de entender que una relación entre el amo y el siervo, o entre el creador y lo creado, incluso entre el padre y el hijo. Pero, ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender 6 secretos de la amistad con Dios. Veamos 2 secretos en este capítulo y los 4 restantes en el siguiente. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Número 1. Mediante la conversación constante. No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios. La amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. Quiere ser incluido en cada actividad, en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. Es posible mantener una conversación continua con Él y a la espera de su respuesta durante todo el día, comentándole lo que estamos haciendo o pensando en ese momento. Oren sin cesar. Implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana. Existe el concepto erróneo de que pasar tiempo con Dios significa estar a solas con Él. Por supuesto, conforme al modelo de Jesús, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios.
pero eso representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios, si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Hay un libro clásico para aprender a desarrollar una conversación constante con Dios. Se titula La práctica de la presencia de Dios. Fue escrito en el siglo XVII por el hermano Lawrence, un humilde cocinero en un monasterio francés. El hermano Lawrence fue capaz de convertir hasta las tareas domésticas más comunes y servirles como preparar las comidas y lavar los platos en actos de alabanza y comunión con el Creador. La clave de la amistad con Dios, dijo, no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura. En la actualidad, a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar a Dios. Por eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. El hermano Lawrence le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a retiros espirituales especiales. Ese es el ideal de Dios. En el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios. Como Él está con nosotros todo el tiempo, no hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que Él gobierna sobre todos, está sobre todos y por medio de todos y en todos. Otra de las ideas útiles del hermano Lawrence era pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día, en vez de establecer sesiones largas y oraciones complejas. Para mantener la concentración y evitar la distracción, aconsejaba, sugiero que no usen muchas palabras cuando oren, porque los discursos largos son propicios para la distracción. En estos tiempos de falta de atención, esta sugerencia de hace 450 años es de particular relevancia. Que las oraciones sean sencillas. La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos. Puedes elegir una afirmación o frase sencilla para repetírsela a Jesús en un aliento. Por ejemplo, tú estás conmigo, acepto tu gracia, cuento contigo, quiero conocerte, pertenezco a ti, ayúdame a confiar en ti. También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras. Por ejemplo, para mí el vivir es Cristo, o nunca me abandonarás. Tú eres mi Dios. Óralas tan seguido como sea posible para que agraven a fondo de tu corazón. Solo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios, nunca controlarlo. Practicar la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar, así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas, con desenvoltura. Debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Al principio necesitarás crear notas para traer regularmente a la memoria la conciencia de que Dios está a tu lado en ese instante. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una papeleta así. Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Los monjes benedictinos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar
la oración horaria, con las campanadas de reloj. Si tienes uno o un teléfono celular con alarma, podrías hacer lo mismo. Algunas veces sentirás la presencia de Dios, otras no. Si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino conciencia continua de la realidad de que Dios está presente siempre. Ese es el estilo de vida de adoración. El segundo punto dice, mediante la meditación continua, repito, mediante la meditación continua. La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. Eso se llama meditación. Y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, podemos pensar en ella durante el día, recordando los versículos que hemos leído o memorizado y reflexionando en ellos. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso, practicado por místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Cuando le damos vuelta en la cabeza a un problema, decimos que tenemos una preocupación. Cuando piensas en la palabra de Dios y le das vuelta en tu cabeza, llamamos a eso meditación. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. En vez de pensar con insistencia en tus problemas, necesitas vincular la atención en tus problemas con versículos bíblicos. Cuanto más medites en la palabra de Dios, tendrás menos de qué preocuparte. Dios consideraba a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió, diciendo, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca. David dijo, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Los preceptos del Señor traen alegría al corazón y constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellos. Los amigos comparten sus secretos y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día. Dios le contaba a Abraham sus secretos, pero lo mismo con Daniel, Pablo, los discípulos y otros amigos. Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando te vayas. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado. Dale vuelta en la cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderás los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas. La Biblia afirma, ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. En el capítulo siguiente consideraremos otros 4 secretos para cultivar una amistad con Dios. Pero no esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continua en su palabra. La oración nos permite hablar con Dios. La meditación permite que Él nos hable
Ambas son esenciales para ser amigos de Dios. Este es el final de la lectura del capítulo 11 para hoy del libro titulado Una vida con propósito. No me voy sin antes repasar el punto de reflexión, el versículo para recordar y la pregunta para considerar. Acuérdense que el punto de reflexión es una verdad que resume un principio de una vida con propósito en la que puedes meditar por el resto del día. ¿Okay? El versículo para recordar, este es un versículo bíblico que destaca la verdad que enseña este capítulo. ¿Okay? Y la pregunta para considerar es, estas preguntas te ayudarán a pensar en las repercusiones de lo que has leído y cómo debes aplicártelo. Amén. El punto de reflexión para hoy dice, Dios quiere ser mi mejor amigo. Así que si tienes un cuaderno y lápiz o bolígrafo, puedes hacer estos apuntes. Punto de reflexión, Dios quiere ser mi mejor amigo. El versículo para recordar para hoy está en Salmo capítulo 25, versículo 14. Dice, ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Repito, Salmo 25, 14. Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Y la pregunta para considerar, esa pregunta que tú mismo te vas a contestar, es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Repito la pregunta para considerar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Así, ahora sí, he terminado con el capítulo 11 del libro Una vida con propósito con el autor Rick Warren. Esta ha sido su amiga y hermana en Cristo, Toan Marie. Espero que disfruten el resto del día, de la mañana. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta mañana cuando leamos el capítulo 12. Les leo, así que después de haber escuchado este capítulo, dígame su nombre, de dónde nos escucha para saludarle. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Hasta la próxima.